La última vez estábamos viendo bioenergética, ¿ya? Y estábamos preocupados por cómo cargar de energía a las moléculas para después poder producir ATP. Y teníamos una serie de reacciones por las cuales oxidábamos las moléculas y vamos acumulando electrones sobre ellas, acumulando dobles enlaces y acumulando grupos fosfatos. Y anteriormente vimos dos moléculas, el 1,3-difosfoliserato y el fosfonol piruvato, los cuales tenían un exceso en la estructura de dobles enlaces, lo que significaba que había una alta densidad electrónica. Tenían fosfatos con cargas negativas y estos con igual carga se repelen, y una alta densidad electrónica a corta distancia, ya intramolecular. Y por lo tanto esas moléculas estaban un tanto comprimidas y deseaban expandir sus electrones y transferir sus grupos fosfatos, por ejemplo, a la ADP para lograr formar el ATP. Y de esa forma, a través del proceso que se denominaba fosforilación a nivel de sustrato, logramos recargar el ADP o el AMP en ATP finalmente, y tenerlo ahí para impulsar las reacciones anabólicas. Acuérdense que teníamos reacciones catabólicas, cuesta abajo, y reacciones anabólicas, que eran cuesta arriba, y necesitábamos el ATP para empujar las reacciones cuesta arriba. Entonces debíamos agarrar la energía cuesta abajo para impulsar la cuesta arriba, y tenía que sobrarnos algo para disiparlo hacia el entorno, ya que el sistema funcionaba de esa manera. Y aquí hemos quedado en esta PowerPoint donde está la tendencia individual de una reacción. Ahí tenemos tres reacciones, de A a S, de S a P y de P a G. Y cada una de estas reacciones tiene su tendencia individual. Y vamos a ver la de S a P, de sustrato a producto, pero también son sustrato y también son productos A y G. Así que esta reacción se comporta de una manera cuando se encuentra sola, por ejemplo, dentro de un tubo de ensayo, y se puede comportar de otra manera cuando está parte de una vía ya de reacciones, una serie de reacciones, una cadena de reacciones, una tras otra. Una cosa es cada una de las reacciones individuales y otra cuando están todas en conjunto. Así que teníamos esta ecuacioncita de acá en la energía libre estándar con signo negativo, 2,3 RT, lo de siempre, el logaritmo de la constante de equilibrio. Teníamos que esta reacción individual tenía una cierta tendencia cuando estaba sola. Cuando estaba sola, el sustrato se transformaba en producto y podía liberar o podía atrapar energía. Acá abajo tenemos el gráfico ya de la concentración de sustrato en el tiempo y la concentración de producto en el tiempo. Vemos que en la línea amarilla el sustrato va desapareciendo y va apareciendo el producto, y la reacción llega a una proporción de 80-20. Eso es cuando la reacción alcanzó al final del tiempo el equilibrio. Ya pudo haberlo alcanzado antes, ya, o puede quedar con esa proporción largo tiempo. Así que la reacción allí encontró su equilibrio y formó más producto que sustrato. Ya quedó entre 80-20 con una constante de equilibrio de 4, debería ser. Después tenemos otra reacción que parte a tiempo cero, con una concentración del 100% de sustrato, y a medida que va ocurriendo el tiempo se va consumiendo el sustrato y va apareciendo el producto. Y llegan a otro equilibrio donde tenemos, por ejemplo, 50 y 50. Ya hay tanto producto como tanto equilibrio. La constante de equilibrio es 1, y el delta G
de esa reacción con constante de equilibrio 1 sería 0. El logaritmo de 1 es 0 al aplicar esta ecuación. Y esa reacción que haría ahí no sería ni exergónica ni endergónica, quedaría con una constante de equilibrio igual a 1, 50 y 50. Pero esta reacción estaría inmersa dentro de otra vía metabólica con varios pasos. Ya lo mismo que esta otra de 80 a 20. Esa de 80 a 20 quedaría con un valor positivo y sería al final, aplicando la ecuación negativa, sería exergónica. Así que tenemos dos situaciones, una en que queda con constante de equilibrio 1, otra con que queda constante de equilibrio mayor que 1 y sería la reacción exergónica. Aquí a la izquierda tenemos un gráfico de las constantes de equilibrio, una tabla donde vemos las constantes de equilibrio y la energía. Si vamos a formar menos producto y vamos a tener más sustrato al final de la reacción, bueno, la reacción es endergónica. Si vamos a formar más producto al final de la reacción y vamos a tener menos sustrato, la reacción es exergónica. Y tenemos una que queda en 50-50. Ahora, eso es lo que ocurre en una reacción individual, pero las reacciones pasan a formar parte, como les he dicho por tercera vez, de una serie de reacciones, una cadena de reacciones. Y puede que la concentración de P y S no sea la que tiende a alcanzar en forma individual, sino que esté condicionada por la concentración de G y la concentración de A, ¿de acuerdo? Y una reacción que puede ser exergónica puede pasar a ser endergónica, ¿ya? Eso explica por qué, por ejemplo, el metabolismo que vamos a ver en el futuro de los hidratos de carbono, la oxidación de la glucosa, puede ocurrir la oxidación de la glucosa siempre que yo tenga un exceso de glucosa en el momento. Pero si tengo una ayuna y hago una hipoglicemia, voy a tener que sintetizar glucosa y voy a tener que ir con la misma vía metabólica, pero de vuelta. Así que puedo ir con algunas vías hacia el catabolismo y con la misma vía puedo volver al anabolismo. Claro que siempre que tenga la energía necesaria para volver, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? No. Acá tenemos el caso entonces. Ahí tenemos esta ecuación delta G 0', que es la tendencia individual menos o más 2,3 RT logaritmo de Q. Ya menos 2,3 RT logaritmo constante de equilibrio, la tendencia individual de la reacción, la tendencia natural, y la concentración real, ya el producto y el sustrato que va a existir. Una es la tendencia individual, la otra es la tendencia que va a ocurrir cuando sea parte de un sistema, un conglomerado más grande, ¿ya? Así tenemos acá abajo que la tendencia individual es menos 1840 calorías por mol. Significaría que la reacción, en este caso individualmente, de glicaldehído, 3-fosfato, dihidroxicetona, es exergónica. Pero debido a la concentración que tenemos de real de dihidroxicetona, fosfato y glicaldehído, 3-fosfato, que es la que se encuentra acá, la reacción es endergónica y yo tengo que hacer la suma algebraica de cada una de ellas y me queda más 884 calorías por mol, lo que significa que la reacción no va a ir de izquierda a derecha, como si estuviera sola, sino que va a ir en el fondo de derecha a izquierda. Así que dependiendo de cómo maneje yo estas concentraciones, las reacciones van a ir en un sentido o en otro sentido, y eso va a ocurrir según sea el estado metabólico de la persona, tenga sustrato, no tenga sustrato, ¿ya? Otro de las formas, entonces tenemos formas de guardar energía. Tenemos la forma que dije anteriormente en la glicolisis, que es la fosforilación a nivel de sustrato, en la cual generábamos moléculas con elevada densidad electrónica,
Y tenemos que, además, las vías metabólicas pueden ir en un sentido o en otro sentido hasta cierto punto. Y también tenemos que la energía la podemos guardar o liberar dependiendo del estado de oxidación que se encuentra en las reacciones. Aquí tenemos, como ven arriba, una tabla de potenciales redox. Tenemos que negativo es arriba, significa que la reacción tiende a dar protones y electrones y que esta reacción va de derecha a izquierda. Y al final abajo tenemos el oxígeno, que va de izquierda a derecha, que significa que tiende a aceptar protones y electrones. Entonces siempre las de arriba tienden a dar, las de abajo tienden a aceptar. Y tenemos algo que habíamos explicado, no sé si anteriormente. Aquí lo más común, tenemos el NAD, que les he hablado yo del NAD, que participa, es una coenzima que participa en óxido reducción, que tiene vitamina B3, la niacina, el FAD, que tiene vitamina B2, ya la flavina, la riboflavina, la ubiquinona, otro compuesto que toma y da protones y electrones, se ubica entre medio, y al final el aceptor final de protones y electrones, que es el oxígeno. Así que en este caso de menos 0,320 a más 0,815, íbamos, cada uno de ellos iban sirviendo de relevo para tomar protones y electrones que estaban en el NAD. Acá pasaban a NAD oxidado y sus protones y electrones pasaban al FAD. El FAD tomaba los protones y electrones, este los pasaba a la ubiquinona, generaba ubiquinol reducido, los pasaba finalmente al oxígeno y formaba agua. Y todo esto era un proceso de óxido-reducción y era un proceso exergónico. Y era similar al que ocurre, o vamos a ver qué ocurre, dentro de la mitocondria. Y esto es se denomina una cadena de transporte de electrones. ¿Ya? De esta forma desahogamos al sistema y nos deshacemos de los protones y electrones que hemos ido sacando a los sustratos, a la glucosa, a los ácidos grasos, a los aminoácidos. Ya hemos ido capturando esos protones y electrones para entregarlos finalmente al oxígeno y quedarnos con la energía del proceso. ¿Ya? Acuérdense que era un proceso exergónico, pero que no podíamos captar toda la energía inmediatamente, teníamos que hacerlo a través de sucesivos pasos. Y ustedes ven acá que hay varias reacciones en amarillo, que son los pasos sucesivos. Cada uno de ellos son los escalones por los cuales vamos a ir pasando protones y electrones de una a otra hasta llegar finalmente al oxígeno. No podemos hacerlo todo de un viaje, que sería una explosión. Sería demasiada energía en poco tiempo. ¿Ya? Y hay que hacerlo de esta otra manera. Entonces, ¿qué se puede hacer con la energía obtenida por la oxirreducción? Tenemos que hacer ganar entalpía a las moléculas. ¿Ya? Cuando una molécula tiene elevada entalpía, bueno, podemos decir que una molécula de glicógeno tiene entalpía, un triglicérido, una proteína de 300 aminoácidos. Esas son moléculas con entalpía donde hay hartos enlaces. Y adicionar cada una de esas unidades, cada molécula de glucosa a una molécula de glicógeno, o una molécula de celulosa, o una molécula de almidón, cuesta energía. ¿Ya? No es un proceso que ocurra espontáneamente, sino que tenemos que cargar de energía a la unidad, la glucosa, el aminoácido o el ácido graso, para que al juntarse a otra molécula mayor, el proceso sea exergónico y liberen energía. Y la energía vaya quedando parte de ella atrapada en la molécula de mayor tamaño. ¿Ya? Otra forma de energía es que podemos guardar es crear gradientes de concentración, gradientes de carga. Por ejemplo, cuando yo acumulo sodio, acumulo potasio o acumulo iones hidrógenos dentro de compartimentos, estoy creando diferencias de concentración. Estas diferencias de concentración tienden a disiparse o tienden a aumentar. Y de esa manera yo voy creando un gradiente que mantengo en el tiempo y mantengo allí mi energía almacenada.
Es decir, entonces, hablando acá, dice que la energía, la degradación de la dieta, se emplea mediante flujo de protones y electrones o procesos de oxirreducción para generar a su vez gradientes de concentración, gradientes de carga, que cuando se colapsan genera ATP. Con el ATP logro impulsar reacciones endergónicas y, por supuesto, satisfacer la termodinámica disipando algo de energía hacia el entorno. Acá tenemos ejemplos de estas situaciones en la mitocondria o también en el cloroplasto. Ahí tenemos el citoplasma, acá está la matriz mitocondrial y como tiene dos membranas la mitocondria, bueno, alguna vez les dije que acumulamos protones en esta parte, en el espacio intermembrana, y donde acumulamos electrones a través de los complejos o los compuestos que formaban la membrana interna de la mitocondria. Ya, así que aquí tenemos muchos protones, acá pocos protones, y en este lado el complejo 1, el 2, el 3 y el 4, estos van soltando los electrones, ya haciendo fluir los electrones, pero los electrones siempre tienen esta tendencia a fluir en esta dirección, porque el potencial redox aquí es negativo y acá es positivo, ya, así como les mostré en la tabla anteriormente. Entonces los electrones tienden a fluir bastante. ¿Y quién trae los protones? ¿Y quién trae los electrones? El NAD reducido y el FAD reducido. ¿Ya? Los dos traen protones y electrones. ¿Y de dónde los traen? De la glucosa, de los ácidos grasos y de los aminoácidos. ¿Ya? Y tiran los protones para allá, los electrones para acá. ¿Y qué hacemos después con los protones y electrones? Bueno, los protones entran a través del complejo quinto, o la ATP sintasa, y estos se juntan con el oxígeno. O sea, nunca se logra la igualdad. ¿Ya? Es como la tarjeta de crédito. Nunca se logra la igualdad debido a que los protones que entran se juntan al oxígeno, reciben los electrones y generan una molécula de agua. Ahora, con la energía que yo produje en este diferencia, en este gradiente, voy a fabricar ATP. ¿Ya? Y este complejo quinto que está acá es la ATP sintasa o la FO-F1 ATPasa. Y logro tomar ADP, comprimirlo y soltar ATP. Así que la energía de mi sustrato, de mi glucosa, de mi aminoácido, de mis ácidos grasos, fue a parar al ATP. Y esa es la mitad del metabolismo. La energía de la fase degradativa. Todavía tengo que sintetizar mis moléculas. ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿No? ¿Nadie se interesa? Estoy solo. Bueno. Acá seguimos con lo mismo. Gradiente de protones. Los protones entran. Se genera ATP. Nunca encuentran la igualdad. pH acá es 6 y acá el pH en la matriz mitocondrial es 7. Tengo 10 diferencias de concentración de iones hidrógeno entre uno y otro lado. ¿Ya? Ahora, tratando de resumir, ¿cómo empleamos la energía? ¿Cómo se almacena la energía? ¿Ya? En primer lugar, tenemos que generamos un número determinado de enlaces covalentes, ¿ya? Y las moléculas que tienen más alta entalpía son el glicógeno, almidón, triglicéridos y por supuesto también las proteínas, ¿ya? Gastamos como 4 uniones de energía para generar un enlace peptídico y gastamos como un UTP para unir una glucosa al glicógeno. Lo mismo es el almidón. Para unir un ácido graso a una molécula de glicerol, el glicerol tiene que estar como glicerol fosfato, se gasta un ATP. El ácido graso tiene que estar como una acil-CoA, también se gasta otro ATP. Así que el generar moléculas de mayor tamaño voy utilizando constantemente mi ATP. ¿Ya?
Y las moléculas cuando son grandes y tienen varios enlaces covalentes, yo les llamo que tienen elevada entalpía, ya tienen energía que han guardado en su interior. Por lo tanto, son capaces de degradarse espontáneamente, ya, descomponerse. La molécula de glicógeno no permanece como glicógeno todo el tiempo, sino que va soltando sus moléculas de glucosa. Y eso ocurre, pero a lo largo de mucho tiempo. Lo mismo que una proteína también se va degradando o desgranando. También se puede decir. Ya, en una reacción química se rompen los enlaces débiles y se forman otros más fuertes y estables, ¿ya? Al disipar la energía al entorno, ¿ya? Más bien los enlaces más lábiles, ¿ya? Y con ellos lo que va quedando es lo menos. Ya el CO2 y el agua ya no los puedo romper ya. Ya no puedo sacarles más energía, al menos metabólicamente, al CO2 y al agua. Pero sí los puedo juntar y regenerar otra vez las moléculas anteriormente, que es lo que hace una planta. ¿Ya? Nosotros vamos de izquierda a derecha y la planta va de derecha a izquierda. Claro que también pasa la noche y va de izquierda a derecha. La energía depende de la capacidad de donar y aceptar protones y electrones, ¿ya? Y hay distintos pares redox o reacciones parciales redox. Y ellas son las que se acoplan unas con otras, ¿ya? Y producen la cadena de transporte. Y entre ellas tenemos, como les he dicho hasta ahora, la niacina, la riboflavina y el NADP, ¿ya? La niacina, adenina y nucleótido fosfato, que también tiene capacidad de oxidarse y reducirse y lo hacen a distintos potenciales redox cada uno. Generalmente la NAD y FAD están al principio de las cadenas de transporte de electrones y al final está el oxígeno. La energía se puede almacenar. ¿Cómo almaceno la energía? Bueno, lo hago en la mitocondria en un gradiente de protones o un gradiente de electrones, ¿ya? Y tengo lo que se llama un gradiente quimio-osmótico, ¿ya? Por supuesto que la diferencia de concentración afecta al proceso osmótico. Vean ustedes, por ejemplo, una neurona que debe mantener cierta concentración de potasio adentro y sodio afuera. Se lanza un potencial de acción, entra sodio, sale potasio y viene después, posteriormente, la sodio-potasio ATPase y restablece los niveles anteriores. Tiene que echar al sodio del interior y hacer entrar al potasio nuevamente. O sea, una depolarización que necesita energía, ¿ya? Y se crea un gradiente, pero esa vez son de iones. A menor número de formas resonantes en una molécula, esta será más inestable, propensa de donar su energía. ¿Qué significa menor número de formas resonantes que tengo? Los dobles enlaces que tengo en la molécula. Tengo pocas formas de acomodar los dobles enlaces, los electrones pi, por lo tanto la densidad electrónica es alta. Y la única forma en que se acomoden estas moléculas, el ATP, el GTP, UTP y CTP, es que se hidrolicen. Ya en la forma hidrolizada están más lejos y los electrones están más cómodos, tienen más formas de moverse. Los electrones deslocalizados, los enlaces pi, contribuyen a que una molécula aumente su densidad electrónica, sea inestable y done su energía. ¿Ya? Sobre todo estos electrones que tienen la espina hacia el mismo lado, los dobles enlaces. ¿Ya? Si tengo muchos dobles enlaces, significa que la molécula tiene energía elevada. La proximidad de cargas, dice acá, la proximidad de las cargas, sobre todo los grupos fosfato. Bueno, el grupo fosfato es típico, tiene doble enlace, tiene diferenciales de carga positivos y negativos, ya hace que una molécula sea inestable y la hace propensa a donar su energía. Ahí teníamos el fosfonol piruvato que vimos anteriormente, el 1,3-difosfoglicerato, y la creatina fosfato, ¿ya? Que eran capaces de donar su energía y cargar al ADP para formar ATP. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Aún no hay preguntas?
Alteraciones del metabolismo que causan enfermedades. Por ejemplo, tenemos alteraciones en las vías enzimáticas de la síntesis y catabolismo en moléculas que son ordenadas y complejas. Por ejemplo, si almacenamos algunos metabolitos en los lisosomas, podemos tener falla en los lisosomas y se nos falla, vamos a tener en los peroxisomas, vamos a tener acumulaciones de algunos moléculas dentro de los lisosomas y de los peroxisomas, ¿ya? Por fallas enzimáticas. Así que se nos acumula el sustrato y no los podemos degradar. Fallas en las proteínas secretoras, en el transporte y también en los receptores, ya que no nos permiten controlar esta distribución de sustratos a través de la célula. Errores congénitos del metabolismo. Nacemos con algunas fallas en algunas enzimas, algunas mutaciones que no nos permiten catalizar algunas reacciones. También la ingesta de algunos tóxicos, ya alcohol, ya que producen competencias durante su metabolismo con el metabolismo normal. Ya el metabolismo del alcohol, por ejemplo, produce una elevada cantidad de coenzimas reducidas. Y nosotros empleamos las coenzimas reducidas con otro fin, así que tenemos que deshacernos de ellas, así que de partida ya nos impone una carga respiratoria mayor. ¿Ya? Bloqueos metabólicos, enzimas que fallan totalmente y se agrupan las vías metabólicas, se produce un exceso de una vía metabólica, como ocurre con la glucosa, la hiperglicemia, ¿ya? Y la glucosa se va por otra vía, ya veremos después. Y esas vías alternas son las que provocan daño, ¿ya? Cuando una vía metabólica que incluye 15 pasos sufre un bloqueo, un taco en el medio, se acumula uno de los intermediarios y el intermediario se va o trata de irse por otras vías metabólicas. Y ahí es donde se producen los problemas. E incluso cuando falla de producir el compuesto que debiera de producir, no lo hace tan bien, se produce otro daño. Por ejemplo, tenemos las aminoácidopatías, ¿ya? Cuando el metabolismo de los aminoácidos son 20 aminoácidos, para metabolizarlos tenemos que deaminarlos, sacar el grupo amino, llevarnos el amonio al ciclo de la urea y producir urea, quedarnos con el esqueleto hidrocarbonado del aminoácido, modificarlo para que pueda entrar al ciclo tricarboxílico. Bueno, ahí tenemos alguna falla enzimática, entramos en problemas y producimos acidurias orgánicas, ya compuestos derivados de los aminoácidos que son ácidos. Defectos en el ciclo de la urea. La urea, llego yo al hígado con un aminoácido cargando amonio y debo eliminar este amonio para que se produzca el cetoácido. Y este amonio lo debo eliminar en el ciclo de la urea. Si no lo puedo eliminar allí, bueno, se va a producir una hiperamonemia. El amonio tiene dos formas de desplazarse por el organismo, como ion amonio y como gas, NH3. Y resulta que atraviesa la barrera hematoencefálica como gas y se mete a la mitocondria, en la neurona, y atrapa alfa-cetoglutárico, que es un intermediario del ciclo tricarboxílico del ciclo. Atrapa el intermediario del ciclo. Y el ciclo se queda sin cerrarse. Y como el ciclo se cierra mal, en algunas células sí, en otras no, falla la producción de ATP. Así que una hiperamonemia, debido a, por ejemplo, cirrosis, va a provocar defectos a nivel del sistema nervioso, ya una falla en la producción de ATP a nivel del cerebro. Eso. Después tenemos intolerancias a los azúcares. Bueno, tenemos que metabolizar glucosa, galactosa, fructosa, ¿ya? Y no todas las enzimas para hacer las transformaciones están presentes. Desórdenes por falta de energía también.
que afectan al hígado, músculo, cerebro, glicogenosis, defectos en la gluconeogénesis, en la síntesis de glucosa, defectos en la mitocondria misma, que llevan a acidemias lácticas. Si yo no puedo, ¿qué ocurre si yo no puedo metabolizar el NAD y el FAT reducido que llegan a la mitocondria? No puedo regenerarlos y producir nuevamente coenzimas oxidadas. Si no puedo producir coenzimas oxidadas, no puedo deshacerme de los protones y los electrones. ¿Y qué sistema va a funcionar en ese caso? El paso de piruvato a láctico. Y se va a producir un exceso de ácido láctico y va a tener una hiperlactemia o una acidosis metabólica, ¿ya? Igual cosa puede ocurrir con la oxidación de los ácidos grasos. Si fallan algunas de las enzimas, no, me quedo con los intermediarios. Así que vean ustedes que hay lugar para toda clase de fallas en distintas partes del organismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Silencio. Profe, ¿podría ¿Ah? volver una diapositiva atrás? A Porque ver. me quedó una duda de la explicación de, porque no la capté bien. ¿Cómo era la explicación de la falla de las proteínas secretoras, transportadoras o receptoras? Su Ah, relación con la glicosilación, ¿era para que fuesen funcionales? por acá. Si yo no tengo adecuado el transporte, se me acumulan los intermediarios en distintos compartimentos. ¿Mm? Y no me puedo deshacer de ellos. Y ahí, como vamos a ver después, empezarán los problemas. ¿Mm? Proteínas transportadoras, sobre todo aquellas que se encuentran embedidas en las membranas y tienen que transportar aminoácidos, glucosa de un lado a otro. Si fallan, por supuesto, de un defecto genético en alguna de ellas, bueno, no puedo llevar a cabo mi transporte. O si por alguna razón esas proteínas se glicosilan, ya la glucosa se abre y reacciona con ellas, lo cual ocurre durante la hiperglicemia, disminuye su función. E incluso si yo tengo una dieta elevada de ácidos grasos saturados, bueno, tengo ácidos grasos saturados en mis membranas y los ácidos grasos saturados a las membranas les dan rigidez, no les dan fluidez. Y esa rigidez eh, se traslada a las proteínas o a los receptores o a las enzimas que están embebidas en la membrana y que activan el transporte. Por lo tanto, no van a llevar a cabo su función en la forma adecuada y voy a ser resistente a algunas de los transportes o resistente a la acción de algunas hormonas. Porque el cambio conformacional que debe hacer la proteína que está embebida en la membrana no lo puedo hacer porque está demasiado tiesa, porque mi dieta de ácidos grasos saturados es demasiado alta. Una cosa así. ¿Ya? Ahora, si fuera lo contrario, si tuviera una dieta de ácidos grasos demasiado insaturados, muy poliinsaturados, que es lo que siempre se aconseja, pero tengo el otro problema, que si es muy poliinsaturado, me pueden atacar los radicales libres. Ya el superóxido, el peróxido de hidrógeno, superhidroxilo, todos esos compuestos que se forman por ahí pueden atacar a los ácidos grasos poliinsaturados. Tengo una membrana muy fluida, muy buena, pero para ello requiero defensas. Y ahí están los superóxidos dismutasa, esas enzimas que se deshacen los superóxidos, la vitamina E, el tocoferol, que también se deshace de los superóxidos. Entonces requiero compensar una cosa con la otra siempre. Ah, ya, Y gracias. ahí dejamos entonces este capítulo de bioenergética. ¿Ya? Y nos vamos a meter a otro tema. Vamos a entrar al metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Ya? Ay, que no quiere salir esta cosa. Ya. Vamos a entrar al metabolismo de hidrato de carbono, pero antes de meternos bien en él, quiero hablar algo, dadas las situaciones que estamos, hacer una buena generalización, porque yo voy a hablar de muchas cosas
y no quiero circunscribirme solamente a un tema en particular, sino que quiero que vayan teniendo el cuadro holístico de todo el metabolismo intermediario, ¿ya? Así que eh, vamos a empezar por este lado de acá primero, que es el lado izquierdo arriba. Pero vean ustedes, estas son todas las vías catabólicas que tenemos que echarle un vistazo y ver más o menos cómo funcionan, ¿ya? ¿Y qué significa vías catabólicas? Las que van a la degradación. Partimos por un lado con glicógeno a la izquierda, al otro lado tenemos los ácidos grasos, ¿ya? Y acá a la derecha tenemos aminoácidos. Así que son los tres metabolitos que vamos a considerar: glicógeno, ácidos grasos, aminoácidos. Pero todos deben coincidir en un ciclo central, ¿ya? Y este ciclo central le llamamos el ciclo tricarboxílico, ¿ya? Y a este ciclo debemos llegar con todos nuestros intermediarios, ya viniendo del glicógeno, de los ácidos grasos y de los aminoácidos. Del glicógeno tenemos nosotros que sacamos la glucosa. La glucosa misma puede ir a la vía de las pentosas, ¿ya? Esa es una de las vías, y la otra es la glicolisis misma, ¿ya? Vía de las pentosas y la glicolisis misma. La vía de las pentosas nos sirve para producir ribosa. ¿A dónde vamos a emplear ribosa? En nuestros nucleótidos, ya el ATP, GTP, qué sé yo, UTP, ahí empleamos la ribosa. Y vamos a emplear también NADP reducido. NADP reducido es bastante importante porque interviene en el hígado, en el sistema citocromo P450, en la hidroxilación de todos los compuestos xenobióticos. Ya, por ejemplo, si nos tomamos, qué sé yo, un Panadol, o tomamos cualquier otro fármaco que está formado por moléculas cíclicas, no tenemos cómo eliminarlo, porque es un tanto hidrofóbico. Bueno, el sistema NADPH en el hígado va a echar a andar el sistema P450 y este va a hidroxilar a las moléculas xenobióticas y las vamos a eliminar en la orina. Así que es importante allí, y es importante en el eritrocito. Acuérdense que el eritrocito no tiene núcleo, pero y hace glicolisis. También hace vida las pentosas, y con el NADPH, ¿para qué lo ocupa? Para mantener a esta molécula que se denomina glutatión en la forma reducida. Y con el glutatión reducido nos defendemos de los radicales libres que atacan a las membranas del eritrocito en sus partes insaturadas, ¿ya? La ribosa, bueno, nos sirve pero en el hígado. Ahí vamos a fabricar nucleótidos, ¿ya? Así que de glicógeno vamos a glucosa y podemos ir a las vías de las pentosas, y la vía de las pentosas tiene estas utilidades, ya: ribosa, NADP reducido. Ahora, seguimos por la vía de la glucosa y la podemos oxidar de dos maneras. Oxidamos la glucosa en forma anaeróbica, que es la forma más antigua, de antes de que apareciera oxígeno en la Tierra. Y la oxidación antigua, por supuesto, que utiliza NAD, y NAD pasa de oxidado a reducido, y se oxida la molécula de glucosa, produce NAD reducido. El NAD reducido se va a regenerar, pero no al oxígeno, sino que se va a regenerar al piruvato. Y del piruvato formamos esta molécula que es el láctico. Todos sabemos que a veces nos vienen calambres musculares y son por acumulación de ácido láctico, al menos eso es lo que se dice, pero más bien la acumulación de fósforo. Ya el fósforo es mucho más ácido que el láctico. Ya el fósforo que proviene del ATP, del ADP, del AMP, y de los fosfonolpiruvato y 1,3-difosfoglicerato que se forman acá. Así que la glucosa la podemos oxidar así rápidamente en el músculo, sin estar el músculo oxidado ni muy irrigado, en forma anaeróbica, y vamos a producir ácido láctico, ¿ya? Esa es una. La otra es que estamos con el músculo precalentado, ya trotando, esperando arrancar, y allí echamos a andar el sistema, pero en forma aeróbica. Ahí funcionan las mitocondrias, y el piruvato lo mandamos adentro de la mitocondria. Por supuesto que este ciclo tricarboxílico está dentro de la mitocondria, y el glicógeno y la glucosa están afuera.
y van hasta piruvato afuera en el citoplasma. Si el asunto es aeróbico, pasamos con el piruvato adentro, pasamos por esta parte que está acá, que veremos después, que es la piruvato hidrogenasa, y llegamos a acetil-CoA. El piruvato tiene 3 carbonos, el acetil 2 carbonos. Y entramos al ciclo tricarboxílico que ocurre dentro de la mitocondria. En el ciclo tricarboxílico, ¿qué función tiene? Es un ciclo totalmente oxidativo, ¿ya? Y su función es producir NAD y FAT reducido, y también citrato y malato, ¿ya? El ciclo, entramos con 2 carbonos y sacamos 2 CO2 del ciclo. También podemos entrar al ciclo con otro sustrato. Quedémonos aquí con la glucosa, vemos que la podemos oxidar anaeróbica y aeróbicamente, y que tenemos una vida laspentosa. Ahora, durante tanto la oxidación aeróbica y anaeróbica, hacemos lo que se denomina la fosforilación a nivel de sustrato, que esto es generar ATP en la glicolisis, ¿ya? Ese es un lugar donde generamos ATP, fosforilación a nivel de sustrato. El otro queda acá abajo y es adentro de la mitocondria y es la fosforilación oxidativa, y ya vamos a ver cómo funciona. Pero antes quedémonos con el ciclo. El ciclo puedo hacerlo funcionar con sustrato proveniente de otro lugar, y son los ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos hay que transportarlos. Cuando uno ingiere grasas, las hidroliza, lipasas pancreáticas, lipasas intestinales, las sales biliares, emulsifica, hidroliza, absorbe los ácidos grasos, glicerol, fosfato, colesterol, y resulta que son hidrofóbicos. Entonces no es tan fácil como transportar glucosa. Las grasas son hidrofóbicas y tengo que echar mano a las lipoproteínas. Y ahí tengo los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. Ya las VLDL son sin ese nombre porque son de baja densidad. Las de muy baja densidad, las de baja densidad y las alta densidad, ¿ya? Y estas lipoproteínas son hidrofílicas por fuera, hidrofóbicas por dentro. Ustedes habrán escuchado que siempre las personas se van a hacer un chequeo, un perfil bioquímico, y les dicen, tiene la LDL alta, tiene la HDL alta. La LDL es la mala, que transporta colesterol y lo deja pegado en las arterias. La HDL es la relativamente buena, porque lo saca de las arterias y lo lleva al hígado para que se transforme en sal biliar y se elimine, ¿ya? Así que ese es el problema con los ácidos grasos o todos los lípidos, que hay que transportarlos en estos paquetes de lipoproteínas. ¿Cuál es el transporte de la glucosa? Bueno, la glucosa se transporta fácilmente en el plasma, es soluble, pero también tiene su problema, y es que se une a las proteínas, ¿ya? Cuando existen hiperglicemias, y ese es otro problemita que hay. Ya, entonces estamos con los ácidos grasos, y los ácidos grasos, ustedes saben que son cadenas largas, vimos el semestre pasado, alquílicas, y hay que transformarlas en acetil-CoA. Entonces ¿qué voy a hacer con el ácido graso? Lo llevo al interior de la mitocondria y lo beta-oxido, ¿ya? Lo rompo, si tiene 16 carbonos, lo rompo en 8 moléculas de 2 carbonos. 8 por 2, 16. Lo transformo en acetil-CoA. El acetil-CoA tiene 2 carbonos y está activado con la coenzima A, que tiene ácido pantoténico, que creo que es la B5. ¿Ya? Tenemos que la B3, la B2 y la B1 funcionan por acá. Aquí está la B1, la tiamina pirufosfato, ¿ya? Acá estaría la B5. Entonces, tomamos nuestro lipoproteína y la llevamos la degradamos en parte, como veremos, y tomamos el ácido graso, lo cortamos de a 2 y producimos acetil-CoA. Y el acetil-CoA también va a parar al ciclo tricarboxílico, ¿ya? Todo esto es vía catabólica. Después, pasando por este otro lado, tenemos los aminoácidos. Como el nombre dice, tienen un grupo amino. Y si yo quiero extraer energía del aminoácido,
tengo que degradar la proteína, tengo que hacer las proteasas, pepsina, tripsina, quimotripsina. Los enterocitos absorben los aminoácidos junto con sodio, pasan vía vena porta y si los quiero utilizar para energía, tengo que hacer algo primero, tengo que transaminar, ¿ya? Deshacerme del grupo amino. El grupo amino se va montado en un aminoácido que es la glutamina, el glutámico, el aspartico y la alanina. Esos aminoácidos son encargados de llevarse el grupo amino. Se lo llevan al hígado en la parte del ciclo de la urea. Ahí fabrico urea, la elimino y me quedé con el esqueleto hidrocarbonado del aminoácido. Este esqueleto hidrocarbonado llega a ser un cetoácido. Tengo que activarlo, tengo que pasar por una serie de reacciones que son las que fallan a veces, oxidación del esqueleto hidrocarbonado, mitocondriales, oxidaciones mitocondriales, y lo transformo en un intermediario del ciclo. Y lo puedo introducir al ciclo. Así que al ciclo, ¿qué estoy introduciendo? Acetil-CoA de distintas fuentes, cetoácidos, ya, succinil-CoA, por ejemplo, alfa-cetoglutárico y oxaloacético por acá. Estoy introduciendo varios intermediarios del ciclo tricarboxílico. Y dependiendo de la situación del ciclo, yo puedo fabricar malato, puedo fabricar citrato, como veremos en el otro paso, y eso los puedo utilizar para la síntesis. Pero asumamos que estamos degradando glicógeno, ácidos grasos, aminoácidos. Así que, ¿qué hacemos con el ciclo? Lo damos hartas vueltas y generamos CO2. Allá fueron a parar todos los carbones con el CO2, pero me quedó algo. ¿Y qué me quedó del ciclo? Las coenzimas reducidas. Y estas son las que tienen la energía que venía en el glicógeno, la energía de los ácidos grasos, la energía de los aminoácidos. Yo produje bastantes moléculas de NAD y FAT reducido, y en la misma mitocondria los llevo a la cadena de transporte de electrones. ¿Qué hago en la cadena? Entrego los protones, entrego los electrones, los junto con el oxígeno, y hago este proceso que se llama fosforilación oxidativa, y ahí voy a generar ATP, y los protones y electrones al agua. Genero agua. Y ahí se terminó toda la etapa oxidativa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se perdió por ahí? Más de lo que se van a perder en el futuro. ¿Algo que repita? Profe, ¿Mm? usted dijo que la malato y el citrato se usan Sí, para una síntesis, pero ¿síntesis sí. de qué? Ahí vamos a la próxima entonces. Ah, ya. Saltemos a la próxima. Ahí estamos. Ahí está más o menos lo mismo. Y ahí tenemos el malato y ahí tenemos el citrato. Asuman que yo estoy bien alimentado y estoy después de una comida o qué sé yo. O yo tengo mi ciclo tricarboxílico algo inhibido. Ya está inhibido porque tengo exceso de ATP y tengo exceso de coenzimas reducidas. Entonces, este ciclo se regula todo alostéricamente con enzimas y el ciclo no funciona tan rápido y se acumulan intermediarios. Como vieron ustedes, hay reacciones que se pueden ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y se acumula. Y se me acumula citrato y se me acumula malato. Entonces, ¿qué voy a hacer con lo acumulado? Bueno, aquí tengo que se acumuló malato. ¿Ya? Puede que hayan entrado muchos aminoácidos al ciclo, ya haya ido, por supuesto, primero al ciclo de la urea y se hayan acumulado. Entonces voy a tener voy a hacer lo que se llama gluconeogénesis. Voy a sintetizar glucosa a partir de aminoácidos. O también puedo hacer cetogénesis, sintetizar ácidos grasos a partir de aminoácidos. Acuérdense ustedes que hay animales que se ingieren solamente carne, solamente proteína, y ellos producen glucosa, producen ácidos grasos y todas las moléculas necesarias.
solamente a partir de proteínas. Así que eso vamos a hacer. Tenemos ingesta de proteínas y se hidrolizan, producen aminoácidos. Los aminoácidos eliminan el grupo amino, se van a los esqueletos hidrocarbonados al ciclo carboxílico, se forman intermediarios del ciclo. El ciclo funciona lento, se acumula malato y se acumula citrato. Malato puede salir de la mitocondria y se oxida, genera oxaloacetato, y oxaloacetato vamos a fósforo, piruvato, molécula de alta energía, a piruvato, de piruvato a glucosa y producimos glicógeno. Es decir, de un aminoácido yo logré producir glucosa y de glucosa a glicógeno. Entonces ahí tengo glucogénesis, si voy a generar glucosa, y glicogénesis, si voy a glicógeno. Y si voy de aminoácido hasta glucosa, le llamo gluconeogénesis, o síntesis de glucosa a partir de algo que no es glucosa. ¿Ya? Así que para eso necesito este intermediario malato. Y para lo otro, si también me sobra, de acá algunas enzimas inhibidas, se acumula el citrato. El citrato lo saco fuera de la mitocondria. Una parte se va a oxaloacetato, la otra se va a acetil-CoA. La que se va a acetil-CoA se carga de energía con CO2 y ATP, lo cual aquí no aparece, para no complicar la idea. Y de malonil-CoA va a dar varias vueltas en el ácido graso sintetasa y se va a la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? Y así que de aminoácidos yo pude sintetizar ácidos grasos y también pude sintetizar glucosa. ¿Ya? Eso es lo que va ocurriendo. Los aminoácidos también pueden entrar por este otro lado, ¿ya? Y producir acetil-CoA, y ese acetil se puede oxidar. Pueden tener varias entradas. El ciclo tricarboxílico puede ser bien abastecido en sus intermediarios a partir de aminoácidos. ¿Dónde ocurre esto tan completo? En el hígado, ¿ya? La neurona funciona por los mismos métodos, las mismas formas, pero tanto distinto, forma sesgada. El corazón también da utilidad a algunas vías y a otras no. Igual cosa sucede en el riñón. Y cada órgano tiene sus vías preferidas de funcionamiento. ¿Ya? Por ejemplo, el corazón es muy aeróbico durante la vida adulta, pero cuando uno antes de nacer es anaeróbico y cuando uno entra en edad también se vuelve un tanto anaeróbico. ¿Ya? Así que puede ir cambiando entre estos tres sistemas el organismo a medida que va pasando a través de las etapas de la vida o de la edad, ¿ya? Dedicándose a una u otra etapa durante el proceso. Así que tenemos vías catabólicas, vías anabólicas. Ahora, todas estas vías anabólicas no son espontáneas y también deben ser impulsadas. ¿Y cómo son impulsadas? Bueno, con el ATP que logré sintetizar aquí. Aquí logré sintetizar ATP, fosforilación a nivel de sustrato, y acá en la fosforilación oxidativa. Con esos ATP que logré hacer ahí, debo utilizarlos para echar a andar este otro sistema. ¿Ya? Entonces, construir cuesta energía, destruir se produce energía. Y tiene que sobrarme algo para disiparlo al entorno. Esa es la forma como funciona tanto el metabolismo oxidativo como el reductivo, ¿ya? O degradativo y el de síntesis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien que se anime? Está clarísimo. ¿Sí?
Ya. Entonces, cuando yo hable de metabolismo de ácido graso, cuando hable de glicolisis o glicogénesis, o hable de ciclo tricarboxílico, cuando hable de cadena de transporte de electrones, no se me queden colgados. ¿Ah? Sepan más o menos para dónde me estoy dirigiendo y de qué estoy hablando. ¿Ya? Eso es lo que me preocupa. ¿Ya? Que a veces como que hablo en el aire. ¿Ya? Esa es la idea. Vías catabólicas, vías anabólicas y procesos. Y cómo están ensartados unos con los otros, cómo están acoplados los procesos unos con otros. ¿Ya? Por ejemplo, aquí del paso de piruvato al acetil-CoA. Piruvato tiene 3 carbonos, acetil-CoA tiene 2 carbonos. Yo tengo que echar mano a este sistema que acá está muy resumido, que es la piruvato hidrogenasa, que utiliza tiamina pirofosfato, que es la vitamina B1, FAD, que es B2, y NAD, que es B3, coenzima A, que es ácido pantotérico, y ácido lipoico, que es candidato a vitamina, no ha sido declarado nunca vitamina, pero también es una molécula pequeña que se oxida y se reduce. Así que tengo más o menos 4 vitaminas y un cofactor en una reacción, ¿ya? Que están metidas acá. Y el FAD está siempre metido en las reacciones, pero resulta que está unido a las proteínas. Entonces no puede ir a soltar los protones y electrones. Y el FAD siempre se los pasa al NAD. Y el NAD sí que puede ir. El NAD está libre. Puede ir a la cadena de transporte de electrones. Acuérdense que tengo varios lugares donde producir NAD y FAD. Y en la cadena de transporte de electrones es el único lugar que yo los puedo regenerar a NAD y FAD oxidados, ¿ya? Para que puedan hacer su trabajo. Entonces pasaríamos al metabolismo de los hidratos de carbono. Y aquí están las vías principales del metabolismo de los carbohidratos. Tenemos en la parte superior o la derecha acá glicógeno. De glicógeno, cuando lo degradamos, pasamos a glicogenólisis. Ya, y como el glicógeno es una molécula polimérica y con elevada entalpía, puede descomponerse por glicogenólisis y dar origen a glucosa 6-fosfato. Claro que no tan rápido como acá, hace otra etapa entre medio, pero es susceptible termodinámicamente de ir en esta dirección. Ahora, para ir de glucosa 6-fosfato a glicogénesis, no es tan susceptible termodinámicamente. Voy a tener yo que entregar energía a la glucosa para que pueda unirse y la unión de la glucosa al glicógeno sea exergónica. Así que esto es gratis, esto otro cuesta, ¿ya? Después tenemos la glucosa 6-fosfato y está en el hígado. ¿Dónde estamos? Está en el hígado, el que hace más cosas. Y tenemos que soltar glucosa a la sangre. Lo hacemos con una glucosa 6-fosfatasa, una enzima que hidroliza el fosfato de la glucosa, y la glucosa puede salir a la sangre. O puede entrar la glucosa de la sangre a la célula, y por lo tanto cuando entra se fosforila. Así que se desfosforila y se fosforila. ¿Ya? Porque no puede pasar una membrana estando fosforilada y teniendo carga. ¿Ya? Después, normalmente la glucosa se puede ir a la glicolisis, a piruvato, ya sea anaeróbica o aeróbica, y va a producir finalmente lactato. Si va en forma aeróbica, no produce, va directo de piruvato a la mitocondria y no produce lactato, ya en la forma aeróbica. Otro lugar donde puede ir la glucosa es a la vía de las pentosas, ya que de glucosa de 6 carbonos pasa a 5 y producen al pH. Ya les dije para qué servían los de 5 carbonos, para hacer nucleótidos. El NADPH tenía múltiples usos, pancitocromo P450, y en el eritrocito para defender al eritrocito de la oxidación mediante la producción de glutatión reducido. Por supuesto que todo esto es regulado por estas dos hormonas, ya la insulina, que es hipoglicemiante. La insulina, ¿qué es lo que hace? Hace muchas cosas.
es hormona anabólica. Activa la producción de GLUT4, que es el transportador de glucosa. Cuando hay insulina, aparece GLUT4 en las membranas del tejido adiposo y del músculo, y la glucosa se mete para adentro. ¿Ya? Además, inhibe la gluconeogénesis en el hígado y también debiera activar inhibir la lipasa sensible a hormonas. Hay un problema entre la insulina y los ácidos grasos libres. ¿Ya? Si hay mucho ácido graso libre en la circulación, se contrapone a los efectos de insulina. Y por ahí empiezan los problemas de la resistencia a la insulina. Después tenemos el glucagón, que es hormona hiperglicemiante, ya que actúa a nivel del hígado, mientras que la adrenalina actúa a nivel del músculo. ¿Ya? Eso es la cosa. Y ahora un recreo. Y por supuesto produce cataratas y algunos otros problemas más. Otro de los problemas del metabolismo del hidrato de carbono es la intolerancia a la lactosa que ocurre con la edad, dependiendo si uno haya tenido antepasados que fueron cazadores, recolectores, pastores, esos tomaron leche toda su vida. Y si uno ha tenido otros antepasados que fueron cavernarios, comieron carne, y engordaban y enflaquecían, y de ahí también salió el síndrome metabólico. Y se casó un cavernario con una pastora recolectora, y por ahí salimos nosotros. Bueno, la lactasa es una enzima que hidroliza el hidrato de carbono de la leche, que es un disacárido formado por galactosa y glucosa. Y si no lo hidrolizo, se lo metabolizan las bacterias del colon. Y las bacterias del colon producen ácido láctico, acidez, y eso conduce a una diarrea y pérdida de electrolitos, acidosis. Eso por intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la fructosa, falla algunas de las enzimas, aldolasa B, ya que son las enzimas que metabolizan la fructosa. La fructosa tiene un problema, y es que cuando se metaboliza y se activa, la enzima que la rompe en dos triosas no es regulada alostéricamente. Entonces es capaz de producir una gran cantidad de triosas fosfato. En cambio, en la glicolisis son reguladas las triosas fosfato alostéricamente. Y esta acumulación de triosas me lleva a gran producción de ácido láctico. Así que una persona que sea diabética y que endulce su café o té con fructosa puede sufrir una hiperlactemia. ¿Ya? Resistencia a la insulina. ¿Ya? Ese es otro de los problemas que se ve en la actualidad de tanta comida chatarra. Ya hay excesos de ácidos grasos libres, y los ácidos grasos libres interfieren con la insulina, los efectos de la insulina. Y estos síndrome o este proceso se puede distinguir por la aparición de hiperglicemia, hipertensión, hiperglicemia, triglicéridos elevados y baja la lipoproteína que trae el colesterol al hígado, ¿ya? Que es la buena. La buena está mala, y la mala, la LDL, está alta. Y esto ocurre hasta en personas de 16 años, ¿no? En la actualidad, debido a la comida chatarra. Después tenemos que el síndrome o la resistencia a la insulina me lleva a la diabetes, ¿ya? La diabetes tipo 2, mientras que la tipo 1 es autoinmune. Y los síntomas acá, bueno, es la hiperglicemia, lo que lleva a aparición de glucosa en la orina. Y como la glucosa no entra a los tejidos, y no se puede abastecer un tejido de glucosa, tiene que echar mano a otro sustrato. Y ese otro sustrato son los ácidos grasos. Y el exceso de oxidación de ácidos grasos
tampoco es muy bueno, porque produce radicales libres y se acumula el acetil-CoA y se produce cetonemia, exceso de cuerpos cetónicos que bajan el pH y aparecen en la orina y aparecen cetonuria. ¿Ya? Ahora, la hiperglicemia, la glucosa se metaboliza y produce sorbitol. Ya es un alcohol que se produce por reducción de la glucosa. Y este sorbitol también es osmótico, pero también se inhibe el efecto de la óxido nítrico sintasa endotelial. ¿Ya? La óxido nítrico sintasa endotelial es una enzima que a partir de arginina, que es un aminoácido, produce óxido nítrico y en los capilares. Y el óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, si uno necesita buena irrigación, buena oxigenación de sus capilares y sus tejidos, necesita buenos niveles de óxido nítrico. Pero resulta que la hiperglicemia, la glucosa se une a la óxido nítrico sintasa y bloquea su actividad. Y eso me lleva a una mala irrigación de los nervios, sobre todo los nervios largos, de las piernas y de los brazos. Por lo tanto, se empieza a perder la sensibilidad en la punta de los dedos de los pies y en la punta de los dedos de las manos. ¿Ya? Y eso se llama neuropatía periférica, ¿ya? Debido a los defectos de la irrigación, la falta de oxígeno en esos lugares. También se produce alteraciones en el glomérulo y eso me lleva a la nefropatía y daños en la retina, que tiene una irrigación bastante fina. Y la misma glucosa elevada en la retina produce daño por osmosis. ¿Ya? Y eso lleva, todo este conjunto lleva a las tres cosas, los tres daños: neuropatía, nefropatía y retinopatía. ¿Ya? Eso es lo que se produce debido a las hiperglicemias. Siguiendo con esta historia, vemos acá que la óxido nítrico sintasa también está involucrada en la irrigación de las coronarias, los capilares y los endotelios de las coronarias. Por lo tanto, el exceso de glucosa también afecta a la irrigación y hace a la persona propensa de un accidente cardiovascular. La glucosa también, como se producen los AGEP, Advanced Glycation End Products, ya que son agregados moleculares que se forman debido al exceso de glucosa y que son comunes durante el envejecimiento o la obesidad. Otras enfermedades ya son la mucopolisacaridosis, ya que son por falla de las enzimas de los lisosomas, y también, por otro lado, otras no relacionadas, es la anemia hemolítica y el favismo. ¿Ya? Acuérdense que yo hablé de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es una enzima que está ahí en la parte media de glicolisis, glicogénesis, gluconeogénesis, vía de las pentosas, y que esta enzima cataliza la formación de la glucosa 6-fosfato, la cual se va a la vía de las pentosas. Y ahí les dije yo que producía NADPH, que era necesario para el eritrocito, y para evitar que los eritrocitos se peroxiden. Y también, que no aparece acá, es para evitar que se forme la metahemoglobina, es decir, la hemoglobina con fierro más 3, que no sirve para transportar oxígeno. Entonces, durante las distintas condiciones, los distintos tejidos presentan diferentes formas de llevar a cabo el metabolismo. Tenemos el tejido nervioso, que emplea glucosa y cuerpos cetónicos,
¿ya? Cuando hay inanición, el hígado se dedica a la formación de cuerpos cetónicos, el cetoacético, el beta-hidroxibutírico, los cuales se emplean para obtener energía del tejido nervioso. Y los cuerpos cetónicos deben entrar al ciclo tricarboxílico, pero el ciclo tricarboxílico, para que pueda entrar el acetil-CoA, requiere de oxaloacetato, y ese oxaloacetato solamente viene de la glucosa, y esa glucosa tiene que hacerla el hígado, ¿ya? Así que el hígado tiene que hacer gluconeogénesis y tiene que fabricar cuerpos cetónicos, y con eso puede suplementar o activar al tejido nervioso en el ciclo tricarboxílico del tejido nervioso. El tejido cardíaco es aeróbico. Quien lo dijera, el tejido cardíaco es un buen quemador de ácido láctico, ¿ya? También quema grasas, emplea ácidos grasos, cuerpos cetónicos y glucosa, ¿ya? Tejido muscular puede ser aeróbico y anaeróbico, ¿ya? Yo puedo producir ácido láctico o puedo producir CO2 y agua, ¿ya? El tejido, hay fibras musculares encargadas de cada tipo de metabolismo en el tejido muscular. Tengo fibras musculares blancas, que son anaeróbicas y generalmente oxidan el glicógeno, y fibras musculares rojas, que oxidan glucosa, pero también oxidan ácidos grasos, ¿ya? Y por supuesto es importante en el GLUT4, que es el transportador de glucosa que internaliza la glucosa al tejido, ya mediante la insulina. Tejido adiposo también es aeróbico y anaeróbico. Siempre el tejido adiposo está formado por una vesícula grande, un pequeño núcleo y quizás una mitocondria, ¿ya? Así que el tejido adiposo es bastante anaeróbico más que aeróbico, ¿ya? Emplea como sustrato glucosa, no emplea los triglicéridos, los ácidos grasos que guarda el tejido adiposo, no oxida grasas, oxida glucosa, y más que nada en la forma anaeróbica. Y es también sensible a GLUT4. Tejido hepático, hace de todo, ¿ya? Es aeróbico, anaeróbico, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, almacena glicógeno y en algunos casos anormales también lípidos, ¿ya? Y se forma el hígado graso. El hígado graso puede ser de origen alcohólico y no alcohólico. En el caso alcohólico es cuando el alcohol mismo se transforma en acetil-CoA y se emplea como sustrato para sintetizar grasas, ¿ya? Y el no alcohólico muchas veces es que yo no puedo sacar los lípidos del hígado y se me acumulan en el hígado. O transformo glucosa en lípidos también. No depende de la insulina, ¿ya? La insulina lo que hace en el hígado es inhibir la gluconeogénesis, pero no el transporte. Hay otro transportador que es GLUT2. Tejido renal, aeróbico, anaeróbico, emplea glucosa, sintetiza también glucosa a partir de aminoácidos. Generalmente hace esto cuando hay un déficit de sustratos, una inanición, ayuno. El tejido renal puede hacer gluconeogénesis a partir de aminoácidos, producir glucosa, y el amonio que saque de ahí lo bota como amonio, ¿ya? Porque el ciclo de la urea ocurre en el hígado y el riñón lo que hace es filtrar la urea de la sangre. Y el amonio que pueda sacar el riñón lo utiliza para tamponar muchas veces los cuerpos cetónicos, ¿ya? Hipotálamo emplea glucosa, sensible a insulina, eritrocitos, por supuesto son anaeróbicos, ya producen con su glucosa, fabrican ATP, con el ATP mantienen funcionando la sodio potasio ATPasa, con eso mantienen su equilibrio osmótico, producen ácido láctico, también tienen vida las pentosas, y con el NADPH mantienen al glutatión reducido. Leucocitos aeróbicos y anaeróbicos emplean glucosa. Manejo de la glucosa.
Vean acá, tengo distintos transportadores para la glucosa, ¿ya? Y solamente GLUT4, que es el activado por insulina, interviene en el tejido adiposo y en el músculo. ¿Ya? Y los otros transportadores se encuentran en otros órganos. ¿Ya? La glucosa produce daño. Las elevadas concentraciones de glucosa producen daño en aquellos tejidos donde pueden entrar fácilmente y aumentar la glicemia, y no en los tejidos que son controlados por GLUT4. ¿Ya? La insulina, ¿dónde la producimos? Bueno, todos sabemos más o menos que es las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Ya? Y a su vez el páncreas recibe la glucosa de la sangre y viendo la cantidad de glucosa va a determinar la salida de insulina o la no salida de la insulina. Es decir, mantener la homeostasis de la glucosa, dependiendo de los niveles de glucosa en la sangre, de la dieta y de la captación de la glucosa por los tejidos. ¿Ya? Se produce la secreción de la insulina. Ahora la insulina es una hormona contra todas estas otras: el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, adenocorticotrópicas y las antiinsulinas o contrarregulatorias. Es decir, la insulina es hipoglicemiante, mientras que todas estas otras son hiperglicemiantes. Y ahí va a estar el control entre unas y otras. Aquí tenemos, por ejemplo, la llegada de la glucosa al páncreas. Ya entra por GLUT2, la glucosa en su interior, se va a unas vías de transducción de señales que están mediadas por una serie de quinasas, ¿ya? Y donde se activan o se inhiben factores de transcripción en la transcripción misma de la insulina. Otros factores acá, los cuales van al retículo endoplásmico rugoso, donde yo controlo la expresión del gen. ¿De quién? Puedo controlar el gen de la insulina, que se produzcan más moléculas de insulina o menos moléculas de insulina. Y posteriormente van al Golgi. Y del Golgi las vesículas se almacenan y posteriormente se funden con la membrana citoplasmática y salen al exterior. También tengo acá que puedo con la glucosa abastecer o desabastecer mi mitocondria, controlar la producción de ATP, cerrar el canal de potasio y se abre el canal de calcio. Son canales regulados por la diferencia de potencial. Y el calcio ayuda a la fusión de la vesícula con la membrana y la salida de la insulina. Así que la glucosa al páncreas va a determinar en este caso la salida de la insulina. La insulina se secreta como una proinsulina, es una molécula más grande de lo que voy a ocupar. Y a medida que va viajando acá se procesa, se recorta y se transforma en insulina activa, adquiere la conformación activa. La insulina, cuando va al músculo o al tejido adiposo, se encuentra con un receptor, 2 unidades alfa, 2 unidades beta. Y estas unidades se autofosforilan, no es tan fácil como aparece aquí, más complicado que esto. Esta es la versión fácil. Y a su vez fosforilan a un sustrato. El patrón de fosforilación tiene que ser un patrón típico, ¿ya? Porque hay otras serinas, otras tirosinas, otras treoninas que se pueden también fosforilar. También hay un sustrato o 2 sustratos que se fosforilan. Y esto desencadena una vía de transducción de señales, y son la MAP quinasa, mitógeno activada proteína quinasa, y la fosfatidilnositol 3 quinasa. Son 2 vías que van a través de fosforilaciones y desfosforilaciones, amplificando el efecto, ya hasta producir crecimiento celular, proliferación, expresión de los genes.
también van a la síntesis de lípidos, proteínas, glicógenos, ya que es anabólica, y a la sobrevivencia y proliferación de las células. Y después de hacer todo eso, va a producir la expresión y la aparición de GLUT4, que es el transportador de glucosa hacia el interior. Así que vean, todas estas cosas suceden en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Cuando llega la insulina, interacciona con el receptor. Cuando uno es resistente a la insulina, hay algo que se pierde aquí por el medio. Ya se dice que el patrón de fosforilación del receptor no es el normal, o hay una de estas vías de transducción de señales que falla en la amplificación o la correlación de la señal en algún lugar. O puede ser que estos lípidos que están en la membrana, como ustedes ven, se ven todos muy ordenaditos y muy normales, pero no es tan así la cosa, sino que yo tengo lípidos saturados e insaturados, y tengo también esfingolípidos acá, y también tengo colesterol. Entonces tengo una isla de lípidos, lípidos con más hidrofóbicos o más saturados, y lípidos menos hidrofóbicos, menos saturados. Y tengo partes de la membrana que es más fluida y partes de la membrana que es más rígida. Si este receptor está embebido en una membrana demasiado rígida, con demasiado colesterol y demasiados lípidos saturados y lípidos como los esfingolípidos, como la ceramida, va a formar una isla. Y esta isla no va a permitir que el receptor se mueva en la forma adecuada, tenga los cambios conformacionales para que adquiera el patrón de fosforilación necesario. Y bueno, no voy a tener respuesta al interior. Mi respuesta, por lo menos para la aparición de GLUT4, no va a ser suficiente. ¿Y qué va a hacer el páncreas para poder remediar este problema? Porque lo va a sentir, lo va a detectar y va a producir más insulina. ¿Ya? El páncreas va a producir más insulina y va a tener lo que se llama la UPR, la Unfolded Protein Response, la respuesta del páncreas a las proteínas mal plegadas. Y es que va a mandar a hacer más chaperonas para que plieguen adecuadamente a la insulina. Pero si no la pliegan adecuadamente y aún hay una hiperglicemia, se va a mandar una orden de apoptosis. Y las células beta del páncreas van a entrar en apoptosis y van a ir disminuyendo, y al final la persona va a ser un diabético tipo 2, ¿ya? Debido a que empezó con una resistencia a la insulina. Y ese proceso toma como 10 años, ¿ya? En ocurrir paso a paso, depende si se cuida o no se cuida, ¿ya? ¿Entendieron la idea? ¿Alguien me está escuchando por ahí? ¿Alguna pregunta? No. Todo muy claro, profesor. Ah, Todo muy claro. tan claro, tanta claridad, no puedo ser. Como el agua. Como el agua con barro. Ya. Bueno, seguimos adelante. Acá tenemos ustedes, a ver, la insulina acá, que disminuye la glicemia, y las otras que son hiperglicémicas, ¿ya? Y la contraposición de unas hormonas con las otras en cuanto a mantener el nivel de glucosa, ¿ya? Acuérdense que la insulina es anabólica y el resto más bien son catabólicas, ¿ya? Esa es la diferencia entre unas y otras. ¿Qué tenemos acá? Una comida rica en carbohidratos afecta la liberación de hormonas. ¿Ya? Insulina, hay que distinguir los efectos en hígado y músculo. ¿Ya? Hay unos polipéptidos, hay que producido por hormonas gastrointestinales, efectos vagales, algunas otras hormonas.
etcétera, etcétera. Glucagón, hormonas catabólicas. ¿Ya? Eso vamos a pasar. Hormona del crecimiento, adrenalina, cortisol. Acá. Nombre los procesos metabólicos que participan los hidratos de carbono. Bueno, de glicógeno a glucosa, glicogenólisis. También algunos otros le dicen glucólisis. No se confundan con uno u otro, con I o con U. De glucosa a glicógeno, glicogénesis. Ahora la glucosa que está acá fosforilada tiene que salir a la sangre, se fosforila y sale a la sangre. De glucosa a piruvato, glicólisis, que puede ser aeróbica, si va posteriormente a la mitocondria, y es anaeróbica si va a láctico. ¿Ya? Y después que llegamos al ciclo tricarboxílico, con el piruvato, podemos del ciclo volvernos hacia arriba. Los aminoácidos pueden fabricar intermediarios del ciclo. Los intermediarios del ciclo pueden formar malato, oxaloacetato y ir a gluconeogénesis. Aminoácidos a glucosa, hacia arriba. Así que ven ustedes que tenemos hacia abajo y hacia arriba. ¿Ya? Y con sus distintos nombres cada uno de ellos. Más de lo mismo, glicólisis aeróbica. Ay, que me molesta este mono. A ver. Ahí tenemos de glicógeno, glucagón, hígado, activa la glicogenólisis. Vamos a glucosa en el hígado, la glucosa en la sangre. La glucosa por GLUT4 va al tejido muscular, tejido adiposo. ¿Ya? Después la glucosa puede ir a piruvato, de piruvato podemos ir a láctico. ¿Ya? De piruvato podemos ir hacia arriba y vamos a la glucogénesis. De piruvato nos vamos al ciclo tricarboxílico, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Así que todas esas son las vías que yo puedo ocupar con la ayuda de estas hormonas, ya glucagón en el hígado, adrenalina en el músculo, la insulina generalmente en todas partes. ¿Ya? La insulina es anabólica, glucagón, adrenalina es catabólica. Acá tenemos los mismos efectos anteriores, la entrada de la glucosa, la producción de ATP, el gasto del ATP en la contracción muscular y cuando guardo yo en el Golgi las copias de GLUT4, ¿ya? Y los hago aparecer, por supuesto, a instancias de la insulina, hago aparecer más GLUT4 y puedo entrar a hacer más glucosa al interior. Ahora tenemos acá insulina y glucagón, entrada de glucosa, llegada de la insulina, actúa sobre el receptor y el receptor es inhibido por la hormona del crecimiento, cortisol, el efecto sobre el GLUT4. ¿Ya? Son relaciones entre receptores de la insulina y la aparición de GLUT4. Aquí. Ahora la cosa no es tan clara. Tenemos las vías normales por las cuales la glucosa se puede metabolizar, ya que son las que se encuentran acá a la izquierda. Y desafortunadamente cuando ocurre esta resistencia a la insulina, bastante común en la actualidad, la glucosa se va por otras vías. Y esas son las vías problemáticas, que son las vías alternativas. Como cuando uno encuentra un taco por Caupolicán, se va por León Gallo y se encuentra otros problemas. ¿Ya?
Estos son los problemas que uno encuentra por el metabolismo de la glucosa al irse por otras vías, que es la vía de los polioles. ¿Ya? En esta vía se produce sorbitol, ¿ya? Y también se produce fructosa, como vamos a ver, y me lleva a ciertos problemas en cuanto al cristalino, a algunos tejidos, ya que el sorbitol es osmótico, así que atrae agua hacia sí mismo. ¿Ya? Tenemos otra vía que se va a producir con elevados niveles de glucosa, que es la vía de la N-acetilglucosamina, y que es que la glucosa, cuando como se abre y se cierra, es una aldosa, tiene un grupo aldehído, reacciona con los grupos aminos y glicosila todo lo que pilla. ¿Ya? Hay una hemoglobina que se llama la hemoglobina A1C, y cuando uno ha tenido hiperglicemia, la glucosa que está en la sangre se une a esta hemoglobina, y eso cuando uno va al médico le dicen hágase la hemoglobina 1AC, y ahí ve cómo se portó uno los últimos 2 meses, siguió la dieta o no siguió la dieta. Y por supuesto que esta glucosa también se une a la óxido nítrico sintasa y va a afectar la irrigación, como dije, ¿de qué era? De ciertos tejidos como el riñón, la retina, ya retinopatía, nefropatía y neuropatía, que se producen por la falla de la irrigación debido a que la óxido nítrico sintasa había reaccionado espontáneamente, no es una reacción enzimática, una reacción espontánea con la glucosa. Después tenemos la vía del diacilglicerol y la proteína quinasa C. Como saben ustedes, todas las vías de transducción de señales tienen etapas de amplificación y etapas en que se bifurca la señal, y todo esto se hace a través de un solo proceso, que es la fosforilación, y la fosforilación la hacen las proteínas quinasas. ¿Sí? Hay distintas proteínas quinasas, cada una de ellas debe reconocer su sitio activo o la otra proteína que debe fosforilar, pero no es tan perfecto. Algunas se equivocan y fosforilan lo que no deben. Y eso, por supuesto, afecta la transducción de señales, la expresión de algún gen, la inhibición de un gen, la aparición de alguna vesícula, el ocultamiento de una vesícula que lleva cierta hormona o otro efector. ¿Ya? Después tenemos los productos de vía de productos de glicación avanzada. Bueno, este es también la glucosa que se une y genera a las proteínas y genera agregados moleculares. ¿Ya? Y en la formación de agregados, ¿cómo se puede destruir? Mediante la acción de los lisosomas o por la autofagia. ¿Ya? Y a veces se le pasa la mano a la autofagia y a los lisosomas y destruyen toda la célula. ¿Ya? Así que este es otro problema que trae la glucosa. Y la enzima de la glicolisis, que es la 3-fosfoglicaldehído deshidrogenasa, algunas veces es inhibida y esta es la enzima que produce, oxida y produce NAD reducido. Y eso, al fallar esta enzima o ser atacada por los radicales libres, se acumula NAD reducido y también llega a un mal metabolismo de la glucosa. Así que tenemos las vías normales y las vías que se pueden producir en personas que son candidatos a la diabetes, diabetes tipo 1 mal cuidado, diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, ¿ya? Por este otro lado. Aquí tenemos algo que se ha visto recientemente, y es que la formación de los ácidos grasos libres, la formación de ácidos grasos libres que tenemos acá, se contraponen a los efectos de la insulina. ¿Dónde estaba atrás? Adelante. Ahí. Ahí tenemos hígado, intestinos, páncreas, tejido muscular,
tejido adiposo. Si yo libero insulina, bueno, voy a tener aumento de la permeabilidad del músculo a la glucosa y del tejido adiposo, ¿ya? Y voy a tener captación de la glucosa. Pero a ella se oponen el tumor necrosis factor alfa, la resistina, y esta otra proteína, la adiponectina, favorece este proceso. Por otro lado, acá, si yo tengo de los tejidos adiposos liberados por lipólisis, liberación de ácidos grasos libres, los ácidos grasos libres se oponen al efecto de la insulina. El páncreas libera insulina debido a la glucosa y la insulina a nivel del hígado no actúa sobre el GLUT4, actúa a nivel de la gluconeogénesis y debiera inhibir a la gluconeogénesis, cosa que si el hígado tiene glucosa, ¿para qué voy a producir más glucosa a partir de aminoácidos? Pero los ácidos grasos libres se contraponen al efecto de la insulina. Y voy a tener lipogénesis y glicogénesis. Ya, eso sí, o sea, generación de lípidos y generación de glicógeno. ¿Ya? Y puedo llegar a tener hígado graso. ¿Ya? Eso es lo que quede en claro de esto, es que los ácidos grasos libres se contraponen al efecto de la insulina y me pueden conducir a la resistencia a la insulina. Y estas otras moléculas pequeñas de acá, que son las adipocinas, también están involucradas en el control. La tríada de la resistencia a la insulina: acumulación de lípidos en el músculo y tejido hepático, hígado graso de origen alcohólico, estrés del retículo endoplásmico rugoso en el páncreas. ¿Ya? Cuando se exige mayor producción de insulina, el páncreas hace insulinas mal plegadas. Entonces, ¿qué respuesta tiene la UPR? Que significa la respuesta a las proteínas mal plegadas. ¿Y qué hace con ello? Genera más chaperonas. Las chaperonas enderezan algunas de las insulinas mal plegadas, pero si se sigue provocando la demanda, se siguen produciendo mayor cantidad de proteínas mal plegadas hasta que la célula entra en lo que se denomina apoptosis, ¿ya? Y se muere la célula del páncreas y tenemos ahí diabético tipo 2. Acá tenemos 4 cuadros, donde está más o menos explicada esta cosa. A ver si logro sacar esto de acá. No quiere salir. Bueno, ahí sí. Cuando no quiero, aparece. Cuando quiero, no aparece. Ahí tenemos el hígado, la insulina, tejido adiposo y tejido muscular. En el caso de una alimentación normal, tenemos que se produce la secreción de insulina, que aparece en verde, y esta está estimulada por la ingesta de carbohidratos normales, aumento de glucosa, actúa sobre el páncreas produce insulina, la insulina va al hígado, y la glucosa que está en el hígado pasa a glicógeno. Ya como es anabólica, la glucosa a glicógeno. Disminuye la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. Y aumenta la de nuevo lipogénesis, la síntesis de lípidos, salen triglicéridos a la circulación. La insulina también va al músculo, ¿ya? Y en el músculo, por supuesto, el músculo esquelético, se produce la entrada de glucosa y la síntesis de glicógeno, aumenta el glicógeno. La insulina que va al músculo ya ayuda a la entrada de glucosa que va al tejido adiposo, que va al tejido adiposo, ayuda a la entrada de glucosa al tejido adiposo, y en ella disminuye la lipólisis. Como es anabólica, se degradan menos ácidos grasos. ¿Ya? Al lado derecho, con ayuno normal, no tengo carbohidratos en la dieta.
y va a aumentar la glicogenólisis, degradación de glicógeno a glucosa. Va a aumentar la gluconeogénesis, ¿ya? La formación de glucosa a partir de aminoácidos. Va a disminuir la lipogénesis, de nuevo, disminuyen los triglicéridos. ¿De qué me alimento si estoy en ayuna? De lípidos. Y va a aumentar la lipólisis, voy a aumentar la cantidad de ácidos grasos, y los ácidos grasos me van a servir para abastecer al músculo y para abastecer las necesidades del hígado. ¿Ya? Eso es lo normal. Ahora vamos a alimentación con diabetes mellitus tipo 2. Hidrato de carbono, aumenta la glucosa va hacia el hígado. Con el hígado la glucosa va a fabricar triglicéridos. En estas manchas amarillas significa que voy a empezar a almacenar lípidos en el hígado. No basta con almacenar lípidos en el tejido adiposo, sino que también voy a almacenar lípidos en el hígado. Disminuye la síntesis de glicógeno, aumenta la gluconeogénesis. Y la insulina tiene una cruz acá, no tiene efectos en el hígado, no va a inhibir la gluconeogénesis, que debiera de hacerlo. Y se va a estimular la lipogénesis. Ya la insulina anabólica estimula la lipogénesis, alguna transformación de glucosa en lípidos y almacenamiento de lípidos en el hígado. Ahora, yendo abajo hacia el músculo, voy a tener que va a disminuir el transporte de glucosa al músculo y va a disminuir la síntesis de glicógeno en el músculo. ¿Ya? Pero voy a tener que llevar lípidos de alguna manera para hacer andar el músculo. Voy a tener un aumento del contenido intramiocelular en lípidos en el músculo. Y la insulina tampoco va a tener efecto sobre el tejido adiposo, no va a entrar glucosa al tejido adiposo, solamente va a degradar lípidos y producción de ácidos grasos. Ahora, en el caso del ayuno con diabetes mellitus, tipo 2 y ayuno. Ahí tenemos que voy a aumentar mis niveles de glucosa, voy a ir a disminuir la producción de insulina, ¿no? Como soy diabético, no voy a producir insulina. ¿Y qué va a suceder en mi hígado? Voy a disminuir la glicogenólisis, voy a aumentar la gluconeogénesis y voy a aumentar la reesterificación de lípidos. Voy a tener más cantidad de lípidos en el hígado. Y al glicógeno en el tejido muscular voy a tener que voy a disminuir el glicógeno en el tejido muscular y voy a tener que echar mano a los lípidos para abastecer el músculo. Y voy a tener mayor degradación de lípidos, que va a ser mi fuente de energía, el tejido adiposo, ¿ya? Y eso es lo que ocurre con ayuno. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿cómo se hacía el almacenamiento de lípido en el hígado? Resulta que empezando se produce en el caso de diabetes mellitus tipo 2. Voy a almacenar glucosa, llevar glucosa al hígado y voy a transformar glucosa en lípidos en el hígado, pero no la voy a poder sacar. ¿Ya? El hígado se dedica a la lipogénesis, de nuevo, a partir de glucosa. Ya transformo glucosa en lípidos y quedan almacenadas en el hígado, no los puedo sacar. Ya, para sacar glucosa del hígado, para sacar lípidos del hígado, necesito de la VLDL, ya que son las lipoproteínas, pero parece que en este caso están disminuidas. Y la síntesis de lípidos
es mayor que la degradación de los lípidos dentro del hígado, por lo tanto se acumulan y paso a tener un hígado graso de origen no alcohólico. ¿Ya? Y estos, los médicos antiguos lo detectaban por palpación, ¿ya? Pegándole al hígado y veían cómo sonaba, ¿ya? Y ahí se dan cuenta, ¿sí? Hígado graso, ¿no? ¿Algo más? ¿Mm? Es que en esa misma como cuadradito dice que disminuye la síntesis de glicógeno. Y esa ¿En parte cuál? como que me perdí un poco. En la de la alimentación con diabetes Ya, mellitus tipo. a la izquierda abajo. Sí. Síntesis de glicógeno. Bueno, en este caso, la insulina, acuérdense que la insulina inhibía la gluconeogénesis acá arriba, ¿ya? Y en este caso, como la insulina no está actuando, no inhibe la gluconeogénesis, ¿ya? Y tengo aumento de gluconeogénesis, ¿ya? Y eso es lo que ocurre. Y transformo la glucosa en grasa y la dejo almacenada ahí. ¿Ya? Gluconeogénesis tiene flechita hacia arriba, aumenta. ¿Ya? Acá arriba la gluconeogénesis bajaba porque la insulina la inhibía. Pero acá como la insulina no tiene efecto, ahí aumenta. ¿Y qué hago con la glucosa? Todo el exceso de glucosa que hay dentro del hígado lo puedo guardar como glicógeno, pero el glicógeno disminuye. Entonces, ¿de qué forma la guardo? La tengo que guardar como lípidos y aumento la de nuevo lipogénesis. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Algo más? Gracias, profe. Ya. Acá están las explicaciones de las figuras que ustedes después las pueden ver o ya las han visto ya. Los patrones de fosforilación del receptor, la sensibilidad a la insulina. Ahora, serían capaces de decirme por qué se genera insensibilidad, por qué disminuye la sensibilidad a la insulina. Causas por las cuales disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿Alguien se animaría a decir algo sobre el respecto? Soy más sensible, soy menos sensible a la insulina. No. No lo vaya a preguntar yo. Causas por las cuales se produce disminución de la sensibilidad a la insulina. ¿Alguien se atrevería a decir algo? Lo vamos a preguntar entonces. ¿Por qué me quedo sin insulina? ¿Por qué paso de resistente a la insulina a diabetes tipo 2? ¿No? Bueno. Sobrecarga mitocondrial causante de la resistencia a la insulina. Cuando yo metabolice, todavía no lo hemos visto tampoco, pero cuando metabolice ácidos grasos voy a proceder a lo que se denomina la beta-oxidación. Y les dije que tomaba el ácido graso de cadena larga y lo recortaba en moléculas de 2 carbonos y producía acetil-CoA. Y este es un proceso altamente oxidativo, ¿ya? Que ocurre dentro de la mitocondria. Y por lo tanto va a producir gran cantidad de NAD reducido y FAT reducido. Y cuando yo sobrecargo la cadena de transporte de electrones en la mitocondria de NAD y FAT reducido, se producen radicales libres, ¿ya? Y ese es uno de los problemas de oxidar ácidos grasos. Voy a tener exceso, como dice acá, de NAD y FAT reducido, y el exceso de NAD y FAT reducido me lleva al exceso de ROS, y ROS son los que producen el daño. Y también voy a tener producción de malonil-CoA. Ya como veremos después, es precursor de la síntesis de ácidos grasos. El ciclo tricarboxílico, cuando se trancan algunas veces, se acumula citrato. Ya el citrato sale para afuera y genera acetil-CoA,
y se mete en la síntesis o en la degradación de los ácidos grasos, ¿ya? También es capaz de interferir en estos lugares. Y también el que les he dicho hasta ahora es el patrón de fosforilación del receptor de la insulina, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Alguien se forma un cuadro de esta cosa? No. ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Alguien preguntar algo? Yo estoy feliz cuando me preguntan cosas. Siempre que las pueda contestar. No. Ya, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una hipótesis de un caballero que tiene ya unos cuantos años, la hipótesis de Randall, que el exceso de beta-oxidación de ácidos grasos libres, ya, como les dije yo anteriormente, produce un exceso de NAD reducido y también un exceso de acetil-CoA, que viene de los ácidos grasos. Entonces hay una desproporción entre el acetil-CoA y la coenzima A, una desproporción entre el NAD reducido y el NAD oxidado, ¿ya? Y esta desproporción me lleva a producir una inhibición de la enzima piruvato hidrogenasa, que es la que controla la entrada del piruvato a la mitocondria para ser oxidado. Acuérdense, como les mostré en ese perfil al principio, yo tenía acetil-CoA que provenía de la glucosa y acetil-CoA que provenía de los ácidos grasos, uno y uno. Pero parece ser que el sistema distingue cuál viene de la glucosa y cuál viene de los ácidos grasos. Ya, el acetil-CoA de los ácidos grasos viene derecho. En cambio, el caso de la glucosa tiene que pasar por piruvato y de piruvato a la piruvato hidrogenasa y de ahí se transforma en acetil-CoA. Así que yo puedo distinguir cuál acetil es de qué origen. Ahora ambos van a ir a formar citrato dentro del ciclo tricarboxílico. Voy a aumentar la concentración de citrato. Y el citrato, a su vez, junto con exceso de ATP, se haya producido en la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, yo voy a inhibir alostéricamente esta enzima, que es la fosfofructoquinasa, que es una enzima marcapaso de la glicolisis. Y al inhibir esa enzima, que está a mitad de la glicolisis, voy a aumentar los niveles de glucosa y fosfato. Y no voy a poder metabolizar glucosa 6-fosfato y se me va a acumular la glucosa. Así que vean ustedes que los ácidos grasos libres y su beta-oxidación antagoniza el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Uno antagoniza al otro. Y eso me lleva a tener una hiperglicemia. ¿Ya? Una cosa arrastra a la otra. Y la hiperglicemia me lleva a todos los males que les acabo yo de nombrar. Eso es lo que está ocurriendo en el fondo. Aquí tenemos causas conducentes a la resistencia a la insulina e hiperglicemia. Tenemos resistencia periférica a la insulina, sobreproducción de glucosa hepática, la secreción de insulina al medio, los ácidos grasos provienen de la obesidad, no sé de dónde partir. Ya me encanta ir al McDonald's, voy a comerme unas cuantas hamburguesas, voy a pasar a ser obeso, voy a tener exceso de ácidos grasos libres, ¿a qué voy a ir primero? Voy a la sobreproducción de glucosa hepática, ya que mi insulina no va a inhibir la gluconeogénesis. Voy a tener falla del GLUT4, no voy a tener GLUT4 suficiente, ya no voy a poder internalizar la glucosa, hiperglicemia, voy a producir mayor secreción de insulina para poder compensar y que baje la glucosa,
pero de tanto exacerbar al páncreas, este va a entrar en apoptosis y voy a tener una diabetes mellitus dependiente de insulina. Ya ahí se terminó el cuento. Ya tengo que inyectarme insulina de ahí en adelante. ¿Ya? Así que eso es por hoy. ¿Alguna pregunta al final? Profe, ¿Mm? en la parte que dijo que había una falla en el receptor de insulina y en la aparición del GLUT4, Sí. ¿eso se producía por que había mucha fosforilación del receptor de la insulina? El patrón de fosforilación es anormal. Es decir, hay tantos residuos de serina que se fosforilan, de treonina, y no se fosforilan en el orden adecuado. Entonces, el no fosforilarse en el orden adecuado no deja que se transduzca la señal desde el receptor en la superficie de la célula al interior de la célula. O bien el receptor a veces se esconde. Y entonces eso desencadena que yo vaya a producir más insulina, ya para compensar ese efecto. Y ahí es cuando empiezan a suceder los trastornos. ¿Mm? Ya, muchas Ya. gracias. Eso es lo que va pasando. Claro que precisamente no se sabe, porque si se supiera se habría terminado esta enfermedad. Habría algún fármaco o algo que pudiera controlarlo. ¿Ya? Pero específicamente cuál es el por qué no se sabe muy bien. Lo único que observa que hay un exceso de ingesta de alimento. Y eso lleva a esta situación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces, si no hay preguntas, los dejo aquí hasta mañana.